Me llamo Valeria Salas y tengo 32 años. Hace 4 semanas nació mi hija Emma. Todavía estaba aprendiendo a dormir con una mano sobre su cuna y la otra sosteniendo una taza de café cuando mi propia madre decidió que mi vida ya no me pertenecía. Aquella mañana de abril jamás se borrará de mi memoria. Emma dormía apoyada sobre mi pecho mientras yo caminaba lentamente por la cocina de la casa que había comprado con el esfuerzo de más de 7 años trabajando como enfermera de cuidados intensivos. Neonatals en la ciudad de Santa Elena. Apenas podía moverme con comodidad después del parto, pero verla respirar tranquila hacía que cualquier dolor pareciera soportable. Mi madre, Teresa, dejó su taza sobre la mesa sin siquiera mirarme. Necesitas empezar a empacar esta semana. Pensé que no había escuchado bien. La miré esperando una sonrisa, una broma o cualquier gesto que aclarara aquella frase. Nunca llegó. Tu hermano Daniel necesita esta casa más que tú. Él, su esposa y los niños vendrán a vivir aquí antes de finales del próximo mes. Tú eres fuerte. Puedes alquilar un departamento pequeño mientras las cosas mejoran. Lo dijo con una tranquilidad que me heló la sangre. Como si estuviera hablando del clima. Como si no estuviera expulsando a su propia hija de la casa que ella misma había comprado. Sentí que el tiempo se detenía. Abracé con más fuerza a Emma mientras mi mente repasaba cada sacrificio que me había llevado hasta aquella cocina. Turnos dobles. Navidades trabajando. Cumpleaños perdidos. Fines de semana completos dentro del hospital. Miles de horas cuidando bebés ajenos mientras soñaba con algún día formar mi propia familia. Cada peso que había ahorrado terminó convertido en esas paredes. La escritura estaba únicamente a mi nombre. La hipoteca salía exclusivamente de mi cuenta bancaria. Sin embargo, para mi madre eso parecía no significar absolutamente nada. Valeria, no compliques las cosas. Daniel tiene 3 hijos. Tú solo tienes una bebé. Solo. Aquella palabra me atravesó. Respiré profundamente para no llorar delante de ella. Mamá, esta es mi casa. Ella suspiró como si estuviera hablando con una niña caprichosa. No empieces otra vez con esos papeles. La familia vale más que cualquier documento. Esa frase quedó suspendida entre las dos. Había escuchado versiones parecidas durante toda mi vida. Siempre era yo quien debía comprender. Siempre era yo quien debía ceder. Siempre era yo quien tenía que sacrificarse. Daniel era 2 años menor que yo. Desde pequeños todo giraba alrededor de él. Si rompía algo, yo debía arreglarlo. Si tenía problemas económicos, yo debía ayudarlo. Si cometía errores, alguien más encontraba la forma de justificarlos. Mientras tanto, yo aprendí a convertirme en la hija responsable. La que nunca decía que no. La que siempre encontraba soluciones. Durante años pensé que algún día ese esfuerzo sería reconocido. Nunca ocurrió. Cuando terminé la universidad, ninguno de mis familiares asistió a mi graduación porque Daniel tenía un torneo deportivo con uno de sus hijos. Cuando compré la casa, apenas recibí un mensaje de felicitación. Cuando mi padre falleció 2 años antes, fui yo quien abrió las puertas de mi hogar para que mi madre viviera conmigo sin pagar un solo gasto. Jamás le pedí un centavo. Creía que eso era lo correcto. Con el paso del tiempo empecé a notar algo extraño. Cada vez que hablaba con sus amigas o con algunos familiares, ella ya no decía la casa de Valeria. Decía la casa de la familia. Al principio no le di importancia. Pensé que solo era una manera de hablar. Ahora comprendía que llevaba mucho tiempo preparando aquel momento. Esa tarde llamé a mi mejor amiga, Sofía, quien trabajaba conmigo en el hospital. Escuchó todo en silencio. Cuando terminé, solo dijo una frase. Valeria, las personas no planean una mudanza de un día para otro. Si tu madre habla con tanta seguridad, significa que lleva semanas organizándolo. Aquellas palabras me hicieron sentir un escalofrío. Esa noche apenas dormí. Emma despertaba cada pocas horas para alimentarse,
pero incluso cuando volvía a cerrar los ojos mi cabeza seguía llena de preguntas. A la mañana siguiente encontré la respuesta. Mi teléfono vibró. Era un grupo nuevo. Mudanza Familia Salas. Había 15 personas dentro. Tíos. Primos. 2 vecinos de mi madre. Incluso la esposa de Daniel. Ya estaban hablando sobre qué habitaciones ocuparían los niños. Comentaban de qué color pintarían el cuarto de Emma. Uno de mis primos preguntaba quién llevaría el camión de mudanza. La fecha también estaba escrita. Domingo 17 de mayo. Nadie me había preguntado absolutamente nada. Todo estaba decidido. Todo organizado. Como si yo fuera una simple invitada dentro de mi propia casa. Leí cada mensaje una y otra vez. Entonces apareció uno nuevo enviado por mi cuñada. Cuando lleguemos, primero bajaremos la cuna para preparar el cuarto de los niños. Sentí un nudo en el estómago. Miré hacia el pasillo. La puerta del dormitorio de Emma permanecía entreabierta. La luz de la mañana iluminaba la pequeña cuna blanca que yo misma había armado durante el embarazo. Me acerqué lentamente. Tomé una de las barras de madera con la mano. Emma seguía dormida sin imaginar que alguien ya estaba planeando quitarle incluso ese pequeño espacio. Fue en ese preciso instante cuando comprendí que aquello ya no era una simple conversación familiar. Era una batalla por mi hogar. Y por primera vez en toda mi vida, empecé a preguntarme qué ocurriría si la hija obediente desaparecía para siempre. Aquella mañana permanecí inmóvil frente al teléfono durante varios minutos. Los mensajes seguían apareciendo uno tras otro. Mi tía Clara escribía que llevaría cortinas nuevas para el cuarto principal. Uno de mis primos preguntaba si el comedor de madera cabría en un camión pequeño. Mi cuñada incluso debatía dónde colocarían la televisión del salón. Lo más doloroso era que todos hablaban de mi casa como si yo ya no existiera. Ni una sola persona preguntó qué pensaba. Ni una sola persona mencionó a Emma. Cerré el grupo sin responder. Respiré hondo y fui hasta el dormitorio. Mi hija seguía dormida, completamente ajena al huracán que estaba comenzando. Me senté junto a la cuna y observé su pequeño rostro durante varios minutos. Entonces tomé una decisión. No volvería a quedarme callada. Cuando mi madre bajó a desayunar, encontré el valor para enfrentarla. Necesitamos hablar. Ella siguió preparando café sin levantar la vista. Ya hablamos ayer. No. Ayer hablaste tú. Hoy me toca hablar a mí. Por primera vez en muchos años la vi sorprenderse. Dejó lentamente la cuchara sobre la encimera. Esta casa es mía. La compré con mi dinero. Nadie va a mudarse aquí sin mi permiso. Su expresión cambió inmediatamente. No seas egoísta. Esa palabra siempre aparecía cuando alguien quería quitarme algo. Egoísta por cuidar a mi hija. Egoísta por trabajar. Egoísta por ahorrar. Egoísta por comprar una casa. Respiré profundamente. No estoy siendo egoísta. Estoy poniendo un límite. Mi madre cruzó los brazos. Daniel necesita estabilidad. Daniel tiene 40 años. Puede encontrar su propia estabilidad igual que yo encontré la mía. Su rostro se endureció. No sabes hablarle así a tu familia. No respondí. Simplemente recogí mi taza y salí de la cocina. Mientras caminaba hacia el pasillo escuché cómo marcaba un número por teléfono. No tuve intención de escuchar. Pero su voz era demasiado alta. Daniel, ya empezó otra vez. Sí, tendremos que hacerlo antes de lo previsto. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Antes de lo previsto. Aquellas palabras no dejaban lugar a dudas. Estaban acelerando sus planes. Subí inmediatamente al segundo piso. Entré al despacho donde guardaba todos mis documentos importantes. Abrí el archivador metálico. Las escrituras seguían allí. También el contrato hipotecario. Los recibos de impuestos. Los comprobantes bancarios.
Todo estaba perfectamente organizado. Mientras revisaba los papeles descubrí algo extraño. Faltaba una carpeta azul. La misma donde guardaba varias copias certificadas de la escritura. Pensé que quizá la había movido después del embarazo. Busqué durante casi una hora. Nada. La carpeta había desaparecido. Sentí un escalofrío. Bajé rápidamente. Mamá. Ella levantó la vista desde el sofá. ¿Has visto una carpeta azul que estaba en mi despacho? Negó con demasiada rapidez. No. ¿Estás segura? Claro que sí. Pero evitó mirarme. Aquello bastó para despertar todas mis sospechas. No insistí. Sabía que no obtendría ninguna respuesta. En lugar de discutir, llamé discretamente al registro de la propiedad. La funcionaria fue amable. Confirmó que la vivienda seguía inscrita únicamente a mi nombre. Respiré con alivio. Sin embargo, antes de terminar la llamada añadió algo inesperado. Señora Salas, hace aproximadamente 10 días una persona solicitó información sobre esta propiedad. Mi estómago se encogió. Pregunté quién había sido. Por razones legales no podemos facilitar ese dato. Le agradecí y colgué. 10 días. Eso significaba que todo llevaba preparándose desde mucho antes de aquella conversación en la cocina. Esa tarde recibí la visita de Sofía. Traía comida preparada para que yo no tuviera que cocinar. Le conté lo de la carpeta desaparecida. Lo del grupo de mensajería. Lo de la llamada al registro. Ella permaneció en silencio. Después dijo algo que me dejó pensando. ¿Has cambiado las cerraduras desde que compraste la casa? Negué con la cabeza. Tu madre tiene copia de las llaves. Claro. Nunca vi problema en eso. Sofía negó lentamente. Ahora sí tienes un problema. Sus palabras quedaron resonando en mi cabeza. Cuando cayó la noche y mi madre salió para visitar a una vecina, llamé a un cerrajero de emergencia. Llegó 40 minutos después. Mientras cambiaba todas las cerraduras de la casa me explicó que muchas disputas familiares comenzaban exactamente así. Personas que entraban creyendo tener derecho. Familias que confundían confianza con propiedad. Cuando terminó, me entregó 4 llaves nuevas. Solo existían esas 4. Nadie más podía entrar. Sentí una tranquilidad que hacía semanas no experimentaba. Pero duró muy poco. A la mañana siguiente mi madre intentó abrir la puerta principal. Su llave ya no funcionaba. Escuché el sonido metálico desde la cocina. Entré al recibidor. Ella me observó indignada. ¿Cambiaste las cerraduras? Sí. Sin avisarme. Es mi casa. Su rostro se puso rojo de ira. No puedes hacer esto. Ya lo hice. Durante varios segundos ninguna habló. Entonces pronunció una frase que hizo que todo cambiara. No importa lo que hagas. El domingo vendrán todos. Cuando tu hermano llegue con los niños, no tendrás el corazón para dejarlos en la calle. No respondió a mi silencio. Simplemente tomó su bolso y salió dando un portazo. Me quedé inmóvil. No era una amenaza impulsiva. Era un plan. Ellos realmente pensaban aparecer con un camión de mudanza y toda la familia para presionarme delante de todos. Miré a Emma, que dormía nuevamente en su cuna. Después tomé mi teléfono. Esta vez no llamé a un familiar. Busqué el número de una abogada especializada en derecho inmobiliario. Algo dentro de mí me decía que aquella batalla apenas estaba comenzando. Y por primera vez comprendí que necesitaría algo más fuerte que la paciencia para proteger todo aquello por lo que había trabajado durante tantos años. Apenas terminé la llamada con la abogada sentí una mezcla de alivio y miedo. Su secretaria me consiguió una cita para la mañana siguiente. No quise contarle nada a mi madre. Esa noche actué como si todo estuviera normal. Preparé la cena. Bañé a Emma. Le canté una canción hasta que se quedó profundamente dormida.
Mientras acomodaba la manta sobre su pequeño cuerpo, comprendí que cada decisión que tomara a partir de ese momento sería por ella. Ya no se trataba solamente de defender una casa. Se trataba de proteger el lugar donde mi hija crecería. A la mañana siguiente salí temprano. Mi madre creyó que iba al supermercado. No hizo preguntas. Solo me recordó que Daniel llegaría muy pronto para organizar la mudanza. Ni siquiera respondí. Conduje hasta el centro de la ciudad de Valle Claro, donde se encontraba el despacho de la licenciada Gabriela Méndez. Era una mujer de unos 50 años, de mirada tranquila y voz firme. Después de escuchar toda mi historia durante casi una hora, permaneció unos segundos en silencio. Finalmente abrió una carpeta y comenzó a hacer varias anotaciones. Valeria, legalmente la vivienda te pertenece. Eso ya lo sabía. Pero la tranquilidad duró apenas un instante. Ella continuó. Sin embargo, cuando una familia cree tener derechos sobre una propiedad, a veces toma decisiones impulsivas. Debemos adelantarnos a cualquier intento de ocupación. Le conté lo del grupo de mensajería. Lo de las llaves. La carpeta desaparecida. La supuesta mudanza. Su expresión cambió. ¿Tienes capturas de esos mensajes? Asentí. Le entregué mi teléfono. Las revisó una por una. Cuando terminó, me devolvió el aparato. Has hecho bien en guardar todo. Cada mensaje demuestra que existía un plan organizado. Después me hizo una pregunta inesperada. ¿Hay cámaras de seguridad en tu casa? Negué con la cabeza. No. Entonces instala cámaras hoy mismo. No esperes. Si alguien intenta entrar, necesitaremos pruebas claras. Aquella recomendación me pareció exagerada. Hasta que recordé el comportamiento de mi madre durante los últimos días. Quizá no lo era. Antes de marcharme, Gabriela preparó varios documentos. Uno de ellos era una notificación formal dejando constancia de que ninguna persona tenía autorización para ocupar mi vivienda. También anotó el número directo de un oficial de policía comunitaria que colaboraba con casos de conflictos vecinales. Salí del despacho sintiéndome mucho más preparada. De regreso hice una parada en una tienda especializada en sistemas de seguridad. Compré 4 cámaras con almacenamiento en la nube y sensores para puertas y ventanas. Un técnico aceptó instalarlas esa misma tarde. Cuando llegué a casa encontré una escena inesperada. Mi madre estaba hablando con 2 desconocidos en el jardín delantero. Uno sostenía una libreta. El otro llevaba una cinta métrica. Apenas me vieron, dejaron de medir. Buenas tardes, dijo uno de ellos. Estamos calculando algunos espacios. ¿Espacios para qué? Los hombres se miraron entre sí. Mi madre respondió antes que ellos. Solo están ayudando a Daniel para saber dónde colocar los muebles. Sentí como la sangre comenzaba a hervir. Perdón. ¿Quién les dio permiso para entrar en mi propiedad? Los 2 hombres parecieron incómodos. Nos dijeron que era una casa familiar. Se equivocaron. Esta propiedad es privada. Les pedí con educación que abandonaran el lugar. Lo hicieron inmediatamente. Mi madre esperó hasta que desaparecieron por la esquina. Después explotó. ¡Qué vergüenza acabas de hacerme pasar! La miré fijamente. La vergüenza es traer desconocidos a medir mi casa sin preguntarme. Ella dio un paso hacia mí. Siempre fuiste una exagerada. No respondí. Entré directamente. 1 hora después llegaron los técnicos para instalar las cámaras. Mi madre observaba todo desde el comedor. No dejaba de hacer comentarios. Parece una prisión. ¿Quién necesita tantas cámaras? ¿Qué dirá la familia? Nadie respondió. Al caer la tarde todo quedó instalado. 4 cámaras exteriores. 2 interiores apuntando hacia las entradas principales. Sensores en puertas. Grabación continua. El técnico me enseñó cómo revisar las imágenes desde el teléfono. Antes de irse dijo algo que llamó mi atención.
Si alguien intenta desconectar el sistema, recibirá una alerta inmediata. Aquella frase terminaría siendo más importante de lo que imaginaba. Esa noche recibí un mensaje de un número desconocido. Solo decía una frase. Todavía estás a tiempo de hacer lo correcto por tu familia. No aparecía ningún nombre. Lo bloqueé inmediatamente. 5 minutos después llegó otro mensaje desde un número diferente. No conviertas esto en una guerra. Después otro. Y otro más. Alguien estaba consiguiendo nuevos números para seguir escribiéndome. Apagué el teléfono. A la mañana siguiente desperté con una notificación del sistema de cámaras. Actividad detectada a las 5:48. Abrí la aplicación. La imagen mostraba claramente a una persona caminando alrededor de la casa antes del amanecer. Llevaba gorra y sudadera. No podía verse el rostro. Pero algo llamó mi atención. Cojeaba ligeramente del pie izquierdo. Conocía a muy pocas personas con esa forma particular de caminar. Daniel. Durante años había sufrido una lesión deportiva que nunca terminó de recuperarse. Revisé otra cámara. La misma persona intentó abrir la puerta trasera. Después probó una ventana. Finalmente se marchó cuando comprobó que todas las cerraduras eran nuevas. Guardé inmediatamente los vídeos. Sin perder un segundo llamé a la licenciada Gabriela. Ella no pareció sorprendida. Te dije que intentarían adelantarse. Ahora ya tenemos la primera prueba. Mientras hablábamos sonó el timbre. Miré la cámara de la puerta principal. No era mi madre. No era Daniel. Era un hombre vestido con uniforme de mensajería sosteniendo un sobre grande. Firmé la entrega. El remitente no aparecía por ninguna parte. Entré al salón. Abrí lentamente el sobre. Dentro solo había una fotografía. Era una imagen tomada varios meses atrás. Mostraba a mi madre, Daniel y mi cuñada saliendo de una oficina inmobiliaria junto a un hombre de traje. En la parte trasera alguien había escrito una sola frase con tinta negra. Esto empezó mucho antes de que naciera tu hija. Al sostener aquella fotografía sentí que el aire desaparecía de la habitación. La imagen no dejaba lugar a dudas. Mi madre. Mi hermano Daniel. Mi cuñada Lorena. Y un hombre elegante que sostenía un portafolio negro mientras todos sonreían frente a una oficina inmobiliaria. Miré la fecha impresa en la esquina inferior. Había sido tomada casi 5 meses antes del nacimiento de Emma. Mucho antes de que mi madre mencionara por primera vez la idea de que Daniel necesitaba mi casa. Todo había sido preparado con paciencia. No era un impulso. Era un plan cuidadosamente organizado. Llamé inmediatamente a la licenciada Gabriela. Le envié la fotografía. Menos de 10 minutos después me devolvió la llamada. No destruyas nada. Guarda el sobre. No toques más la fotografía. Puede servir como evidencia si llegamos a descubrir quién la envió. Su tranquilidad me ayudó a recuperar la calma. Sin embargo, una pregunta seguía rondando mi cabeza. ¿Quién quería ayudarme? Alguien conocía los movimientos de mi familia. Alguien sabía lo que estaba ocurriendo desde hacía meses. Esa tarde decidí revisar completamente la casa. Entré al despacho. Abrí cada cajón. Revisé cada carpeta. Mientras ordenaba unos documentos encontré un pequeño cuaderno que pertenecía a mi padre. Hacía casi 3 años que no lo veía. Siempre había sido un hombre muy organizado. Anotaba gastos. Fechas importantes. Reparaciones. Incluso conversaciones familiares. Comencé a leerlo sin demasiadas expectativas. Las primeras páginas solo hablaban de asuntos cotidianos. Pero al llegar a los últimos meses de su vida encontré varias anotaciones que hicieron que mi corazón se acelerara. Daniel volvió a pedirme dinero. Teresa insiste en que venda el terreno antiguo para ayudarlo. Le dije que no. Una semana después aparecía otra nota. Escuché a Teresa decir que cuando yo falte todo será diferente.
Espero estar equivocado. Sentí un escalofrío. Continué leyendo. La última anotación estaba escrita apenas 2 semanas antes de que mi padre falleciera. Si algún día Valeria lee esto, quiero que sepa una cosa. Nunca permití que usaran su esfuerzo para resolver los errores de nadie. Espero que siga siendo tan fuerte como siempre. Las lágrimas comenzaron a caer sobre aquellas páginas. Durante años había pensado que mi padre desconocía el favoritismo de mi madre hacia Daniel. Ahora comprendía que lo había visto todo. Simplemente intentó protegerme mientras pudo. Guardé cuidadosamente el cuaderno. En ese momento sonó el timbre. Miré la cámara instalada en la entrada. Era Daniel. Venía solo. Respiré profundamente antes de abrir. Entró sin saludar. Observó el salón durante unos segundos. Veo que pusiste cámaras. Sí. No dijo nada más. Se sentó como si todavía creyera que aquella casa también le pertenecía. Valeria. No quiero discutir. Solo quiero que entienda la situación. Lo escuché en silencio. Sabes que las cosas no nos han salido bien. Perdí el negocio. Tenemos deudas. Los niños necesitan estabilidad. Lo entiendo. Pero eso no convierte mi casa en la solución. Daniel suspiró. Mamá dice que estás cambiando. Respondí con calma. No. Estoy dejando de aceptar cosas que nunca debí permitir. Su expresión se endureció. Toda la familia piensa igual. Sonreí con tristeza. Entonces toda la familia está equivocada. Se levantó del sofá. Sabes perfectamente que papá siempre quiso que permaneciéramos unidos. Saqué lentamente el cuaderno del escritorio. Lo abrí por la última página. Leí en voz alta las palabras de nuestro padre. El rostro de Daniel perdió completamente el color. Intentó quitarme el cuaderno. Lo aparté antes de que pudiera tocarlo. ¿Cómo conseguiste eso? Estaba en mi despacho. Durante varios segundos ninguno habló. Entonces cometió un error. Mamá nunca encontró ese cuaderno. Aquellas palabras escaparon de su boca antes de que pudiera detenerse. Nos miramos fijamente. Él comprendió inmediatamente lo que acababa de admitir. Sabía perfectamente que mi madre había buscado aquel cuaderno. Sabía que existía. Y eso significaba que ambos conocían las verdaderas intenciones de nuestro padre. Daniel intentó corregirse. Quise decir. Pero ya era demasiado tarde. Le pedí que abandonara la casa. No quiso hacerlo. Tuve que recordarle que toda la conversación estaba siendo grabada por las cámaras interiores. Miró hacia el techo. Observó el pequeño dispositivo. Finalmente salió sin despedirse. Cuando la puerta se cerró recibí otra notificación en mi teléfono. Movimiento detectado en el jardín trasero. Abrí la aplicación. Vi a mi madre hablando con una mujer que no conocía. Ambas señalaban diferentes partes del terreno mientras conversaban. Activé el sonido. Solo pude escuchar el final de una frase. Cuando todo esto sea nuestro podremos derribar esa pared. Mi madre levantó la vista. Parecía haber descubierto una de las cámaras. Tomó del brazo a la desconocida y ambas abandonaron rápidamente el jardín. Guardé nuevamente el vídeo. Al caer la noche, Gabriela llegó personalmente a mi casa para revisar toda la evidencia. Observó la fotografía. Leyó el cuaderno de mi padre. Escuchó la grabación de Daniel. Cuando terminó, cerró lentamente la carpeta. Valeria. Cada vez estoy más convencida de que esto no se trata únicamente de que quieran vivir aquí. Creo que existe otro motivo. La miré confundida. ¿Qué motivo? Ella colocó la fotografía sobre la mesa. Ese hombre que aparece con tu familia me resulta conocido. Estoy casi segura de haber visto su nombre en un caso de compraventas fraudulentas hace algunos años. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Gabriela tomó su teléfono y llamó a un antiguo compañero que trabajaba en la fiscalía.
Después de varios minutos colgó lentamente. Su expresión había cambiado por completo. Acaban de confirmar quién es ese hombre. Se llama Mauricio Vega. No es un agente inmobiliario. Es un intermediario especializado en comprar propiedades familiares por debajo de su valor real utilizando conflictos entre los propios dueños. En ese instante comprendí que mi casa nunca había sido el verdadero objetivo. Alguien llevaba meses intentando convertirla en un negocio. Y mi propia familia parecía formar parte de ese plan. Apenas Gabriela terminó de hablar, sentí que todas las piezas comenzaban a encajar. Mi madre no quería simplemente darle un techo a Daniel. Daniel no buscaba únicamente un lugar donde vivir. Aquella casa era parte de un negocio. Un negocio que llevaba meses preparándose mientras yo trabajaba turnos interminables en el hospital y me preparaba para el nacimiento de Emma. Gabriela guardó todos los documentos dentro de una carpeta. Necesitamos saber cuánto vale realmente esta propiedad. Le respondí que la había comprado 5 años antes por $480,000. Ella levantó la vista. ¿Y sabes cuánto vale hoy? Negué con la cabeza. Había visto algunas casas similares venderse por mucho más dinero, pero nunca me interesó averiguar el valor exacto. 2 días después llegó un perito independiente recomendado por Gabriela. Realizó fotografías. Midió cada habitación. Revisó el terreno. Inspeccionó el estado del techo, la instalación eléctrica y el jardín. 3 horas después terminó su trabajo. El informe estaría listo al día siguiente. Mientras tanto, Gabriela pidió otra reunión. Cuando llegué a su oficina ya tenía varios documentos sobre el escritorio. Uno de ellos pertenecía a Mauricio Vega. Había participado como intermediario en varias operaciones inmobiliarias bastante cuestionables. Nunca aparecía como comprador. Nunca figuraba como propietario. Siempre utilizaba terceros. Personas con problemas económicos. Familias divididas. Herencias conflictivas. Después adquiría las propiedades por cantidades muy inferiores a su verdadero valor. Respiré profundamente. Entonces mi familia pensaba vender mi casa. Gabriela asintió. Eso parece. Y probablemente ya tenían un comprador esperando. Al día siguiente recibimos el informe del perito. La vivienda había aumentado muchísimo de valor. Su precio actual rondaba $1.150.000. Me quedé completamente inmóvil. Jamás imaginé una cifra semejante. Gabriela señaló el informe. Ahora entiendes por qué nadie está pensando en ayudar a Daniel. Están pensando en el dinero. Aquella frase fue como un golpe directo al pecho. Durante años había creído que mi madre actuaba movida por el favoritismo hacia mi hermano. Ahora descubría algo todavía peor. La codicia. Esa misma tarde recibí una llamada inesperada. Era mi tía Elisa. Hacía meses que no hablábamos. Su voz sonaba nerviosa. Valeria. Necesito verte. No por teléfono. Acepté encontrarme con ella en una cafetería tranquila lejos del barrio donde vivíamos. Llegó mirando constantemente hacia la puerta. Como si tuviera miedo de que alguien la siguiera. Después de sentarse permaneció varios segundos en silencio. No sabía cómo empezar. Finalmente habló. Tu madre nos dijo que tú pensabas vender la casa para irte del país. La miré sorprendida. ¿Qué? Eso fue lo que nos contó. También dijo que Daniel estaba intentando salvar la propiedad para que permaneciera dentro de la familia. Sentí una mezcla de rabia e incredulidad. Era completamente falso. Mi tía sacó lentamente su teléfono. Tengo algo que debes escuchar. Reprodujo un audio. La voz de mi madre llenó la mesa. Valeria ya no quiere vivir aquí. Está cansada. Después de vender la casa piensa empezar una nueva vida. Daniel solo intenta evitar que un desconocido compre la propiedad. No pude creer lo que escuchaba. Era una mentira perfectamente construida. Ahora entendía por qué tantos familiares apoyaban a Daniel.
Les habían contado una historia completamente diferente. Mi tía continuó. Cuando empecé a sospechar hice algunas preguntas. Tu madre se molestó mucho. Después dejó de llamarme. Por eso decidí buscarte. Le agradecí sinceramente. Antes de despedirnos me envió el audio original. Gabriela sonrió cuando lo escuchó. Cada mentira deja una huella. Y esta acaba de convertirse en otra prueba. Al regresar a casa encontré a mi madre sentada en el jardín. Parecía tranquila. Demasiado tranquila. No dijo una palabra mientras pasaba junto a ella. Pero antes de entrar pronunció una frase. Todavía puedes evitar que todo esto termine mal. Me di la vuelta. Lo único que puede terminar mal es seguir mintiendo. Su expresión cambió por completo. Jamás imaginé ver tanto resentimiento en sus ojos. Esa noche casi no dormí. Alrededor de las 3 de la madrugada sonó una alerta del sistema de seguridad. Movimiento en el garaje. Abrí inmediatamente la aplicación. Vi 2 personas intentando abrir la puerta lateral. Llevaban gorras y guantes. Uno de ellos utilizó una linterna. El otro intentó forzar la cerradura durante varios minutos. Llamé inmediatamente a la policía. Las patrullas llegaron en menos de 10 minutos. Los 2 hombres escaparon saltando la cerca trasera. Sin embargo, una de las cámaras logró captar con claridad la matrícula del vehículo en el que huyeron. A la mañana siguiente un agente regresó para tomar mi declaración. Horas después recibí otra llamada. Habían localizado el automóvil. Estaba registrado a nombre de una empresa. Una empresa que pertenecía a un antiguo socio comercial de Mauricio Vega. La investigación comenzaba a crecer. Pero lo más inesperado ocurrió esa misma tarde. Mientras revisaba el buzón encontré un pequeño paquete sin remitente. Dentro había una memoria USB. La llevé inmediatamente al despacho de Gabriela. No quisimos abrirla en mi computadora. Utilizamos un equipo sin conexión a Internet. En la pantalla apareció un solo archivo de vídeo. La grabación provenía claramente de una cámara oculta instalada en una oficina. En ella aparecían Mauricio Vega, Daniel y mi madre. Los 3 conversaban alrededor de una mesa. Entonces escuché la frase que terminó de destruir cualquier duda que aún pudiera tener. Mauricio sonrió mientras colocaba varios documentos sobre la mesa. Primero logramos que Valeria abandone la casa. Después conseguiremos que firme. Y si se niega, encontraremos otra manera de obligarla. En ese instante comprendí que ya no estaba enfrentando únicamente una traición familiar. Estaba frente a una conspiración cuidadosamente organizada. Y por primera vez, la justicia tenía en sus manos pruebas capaces de derrumbar todo el plan antes de que pudieran dar el siguiente paso. Pasé la noche entera sin poder cerrar los ojos. Cada vez que miraba a Emma dormir recordaba las palabras que había escuchado en aquella grabación. No solo habían intentado quitarme mi casa. Habían planeado obligarme. La mañana siguiente comenzó con una llamada de Gabriela. Su voz transmitía una tranquilidad que yo necesitaba escuchar. La fiscalía aceptó abrir una investigación formal. Las pruebas son suficientes para empezar. Durante las siguientes 2 semanas entregamos todo. Las grabaciones de las cámaras. El audio de mi tía Elisa. El cuaderno de mi padre. La fotografía frente a la oficina inmobiliaria. El vídeo donde Mauricio, Daniel y mi madre hablaban del plan. También entregamos los registros de las llamadas anónimas y los intentos de ingresar a mi propiedad durante la madrugada. La investigación avanzó mucho más rápido de lo que imaginaba. Una mañana recibí la noticia de que varios agentes habían registrado la oficina de Mauricio Vega. Encontraron contratos, documentación, copias de escrituras y una carpeta marcada con mi dirección. Cuando Gabriela me informó aquello comprendí que jamás había exagerado. Había sido un objetivo desde el principio. 3 días después recibí una notificación judicial. Debía presentarme para declarar. Al llegar encontré algo que nunca imaginé.
Daniel estaba sentado al otro lado del pasillo. No levantó la mirada. Parecía agotado. Había perdido esa seguridad con la que caminaba por mi casa apenas unas semanas atrás. Mi madre también estaba allí. Pero evitó cruzarse conmigo. Por primera vez desde que comenzó todo, ninguno de los dos parecía convencido de tener la razón. Durante varias horas respondí cada pregunta con calma. Expliqué cómo compré la vivienda. Presenté los movimientos bancarios. Mostré los documentos originales. Después reprodujeron las grabaciones. El silencio dentro de la sala era absoluto. Cuando terminó el vídeo donde Mauricio hablaba de obligarme a firmar, uno de los investigadores cerró lentamente la carpeta. La expresión de Daniel cambió por completo. Parecía comprender que ya no existía ninguna salida. Semanas después llegó el momento decisivo. Mauricio fue acusado de varios delitos relacionados con fraude inmobiliario y falsificación documental en otras operaciones similares. La investigación descubrió que mi caso no era el único. Había más familias afectadas. Mi hermano aceptó colaborar con las autoridades para reducir parte de su responsabilidad. Confesó que Mauricio le había prometido una gran cantidad de dinero después de vender mi casa. También reconoció que mi madre había convencido a varios familiares utilizando mentiras para que todos presionaran en mi contra. Escuchar aquella confesión me produjo una tristeza inmensa. No sentí satisfacción. Sentí el final de una familia. Pocos días después mi madre pidió hablar conmigo. Acepté encontrarme en un parque. No quería verla dentro de mi casa. Llegó mucho más envejecida de lo que recordaba. Se sentó frente a mí. Durante varios minutos ninguno habló. Finalmente rompió el silencio. Nunca pensé que todo terminaría así. La observé con tranquilidad. Yo tampoco. Bajó la cabeza. Dijo que Mauricio les aseguró que nadie saldría perjudicado. Que venderían la casa. Que después comprarían otra más pequeña para mí. Que todos ganarían dinero. La escuché hasta el final. Cuando terminó solo hice una pregunta. ¿En algún momento pensaste en preguntarme si quería vender mi hogar? No respondió. Las lágrimas comenzaron a caer lentamente por su rostro. Comprendí que aquella era la verdadera respuesta. Me levanté. Antes de irme le dije algo que llevaba demasiado tiempo guardando. Papá tenía razón. Una familia no puede construirse sobre sacrificios impuestos a una sola persona. Nunca volvió a buscarme. Con el paso de los meses la vida empezó a recuperar la calma. Emma comenzó a dar sus primeros pasos por el jardín que casi nos arrebatan. Planté un árbol junto a la cerca trasera para recordar que incluso después de las peores tormentas siempre puede crecer algo nuevo. Volví al hospital. Mis compañeros organizaron una pequeña celebración cuando supieron que todo había terminado. Sofía sonrió mientras abrazaba a Emma. Lo lograste. Negué con una sonrisa. No. Lo logramos. Porque durante aquellos meses descubrí que la verdadera familia no siempre comparte la misma sangre. A veces está formada por quienes permanecen a tu lado cuando todos los demás deciden marcharse. Una tarde abrí el viejo cuaderno de mi padre por última vez. Leí nuevamente aquellas palabras. Nunca permití que usaran tu esfuerzo para resolver los errores de nadie. Esta vez ya no lloré. Cerré el cuaderno. Miré a Emma jugar sobre la alfombra del salón. Entonces comprendí cuál era la mayor victoria. No había ganado una casa. Había roto un ciclo que llevaba generaciones destruyendo a nuestra familia. Mi hija crecería sabiendo que el amor jamás exige renunciar a la dignidad. Que ayudar nunca significa permitir el abuso. Y que nadie tiene derecho a apropiarse de los sueños construidos con el sacrificio de otra persona. Mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, cerré la puerta de mi hogar con una tranquilidad que hacía mucho tiempo no sentía. Aquella casa seguía siendo el lugar donde había construido mi futuro. Pero, sobre todo, era el lugar donde mi hija aprendería que incluso la traición más profunda puede convertirse en el comienzo de una vida mejor cuando uno encuentra el valor para defender lo que es justo.
Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Si esta historia te emocionó y te recordó que la verdad siempre encuentra el camino para salir a la luz, no olvides acompañarnos en la próxima historia de traición y venganza.